En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. La tiroides cumple muchas funciones en el cuerpo. Produce hormonas que mantienen el buen funcionamiento de los órganos. También regula el uso de la energía, por ejemplo, cómo quemamos calorías y la rapidez con que late el corazón. Sin embargo, a veces esta poderosa glándula no funciona como debería. ¿Cuáles son los problemas más comunes del tiroide? A continuación conversamos con la doctora Leticia Hernández, presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, por sus siglas SPED. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Y continuamos aquí en Vivir con Salud. Me acompaña la doctora Leticia Hernández, quien preside la Sociedad de Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, SPED de Puerto Rico. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Luz Nereida, y buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Gracias por estar con nosotros un domingo. Y yo sé, la doctora acaba, mire, de llegar de sus vacaciones, así que hoy está tranquilita ahí y relajadita y feliz. Doctora, vamos a hablar del tiroides. ¿Y el tiroides es qué? Pues el tiroides es una glandulita pequeñita que tenemos aquí en la base de nuestro cuello en forma de mariposa que controla básicamente múltiples funciones de nuestro cuerpo, desde nuestro estado de ánimo, cómo utilizamos la energía, cómo late nuestro corazón y hasta la textura y apariencia de nuestro cabello y de nuestra piel. O sea, que a pesar de ser pequeñita, tiene muchas funciones que son importantes. Así mismito. Nosotros dependemos de una función adecuada del tiroides para que nuestro cuerpo trabaje de una forma saludable. También regula ese metabolismo, esa forma en que nosotros podemos metabolizar nuestros alimentos, nuestras vitaminas, minerales, en el uso de nuestra energía. Asimismo, por esto es que una de las manifestaciones que podemos tener cuando nosotros tenemos algún desorden del tiroides es que cambie esa temperatura de nuestro cuerpo, que nos podemos sentir o más fríos si ese tiroides está vago, o más calientes y sudando más si ese tiroides está hiperactivo. O sea que tenemos entonces, la gente conoce dos tipos principales de tiroides, pero hay otros tipos también. Sí, pues las condiciones del tiroides son múltiples. Está desde el tiroides vago o hipotiroidismo, que es la condición más común que nosotros conocemos, el hipertiroidismo, que es ese tiroides demasiado activo, pero también están los nódulos en el tiroides y están también lo que es el cáncer de tiroides. O sea que hay varias cosas, pero como usted bien dice, esa tiroides vaguita es la más común. Es la más común porque nosotros los puertorriqueños hay alguna predisposición que nos lleve a padecer del tiroides. ¿Quiénes están más propensos, mujer u hombre, y en qué edades? Pues estamos más propensas las mujeres en una proporción de 6 a 8 por encima de esa condición en el caso de los varones. Y sí, pues aunque en estas edades reproductivas aumenta lo que son las condiciones del tiroides en la mujer, según nuestra edad va aumentando, los niveles de TSH aumentan, así que pues tenemos muchas personas que tienen niveles elevados de TSH, no necesariamente tienen hipotiroidismo, según nuestra edad va aumentando. O sea que podemos ver un TSH un poco elevado pasado los 60 años y no quiere decir que yo en realidad padezco del tiroides. Eso es así, es algo bien importante de diferenciar. Según va aumentando nuestra edad, nuestro tiroides se va haciendo más fibroso, y al hacerse más fibroso, pues entonces tenemos que tener una estimulación mayor para tener una cantidad de hormona adecuada para que nuestro cuerpo funcione. Cuando hacemos esa prueba, que es una prueba a través de la sangre, que son pruebas que se deben hacer anualmente, conocer cómo estamos, ¿no? Y cómo está nuestro funcionamiento. ¿En qué porcentaje podría uno entender que está un poquito elevado y es momento de visitar un endocrinólogo? Pues nosotros podemos tener elevaciones mínimas sobre lo que es el rango que el laboratorio pone para niveles normales de TSH. Pero como estos laboratorios no establecen un rango para la edad, ahí nosotros ponemos los números 0.45 a 4.12 como niveles normales de TSH. Elevaciones mínimas que están por debajo de 10 de TSH pueden ser lo que se llama hipotiroidismo subclínico. Eso quiere decir que nuestra hormona de tiroides,
la T4, T3, que son las hormonas que normalmente produce el tiroides, están adecuadas, pero tenemos los niveles de TSH, que es la hormona que produce la pituitaria para estimular el tiroides, están elevados, pero eso no significa que tengamos hipotiroidismo. Si tenemos un TSH mayor de 10 o tenemos el T4 libre, que es la hormona que medimos normalmente acompañando el TSH bajo, en este caso este paciente puede ser que requiera tratamiento. O sea que, por eso es importante que nos hagamos las pruebas, porque ahí se puede determinar si estamos dentro, ¿verdad?, de lo que se calificaría como una persona que podría tener algún problema o algún tipo de enfermedad tiroidea o no. Y una vez tenemos eso, entonces, ¿cómo trabajamos con el hipotiroidismo, verdad? ¿Y cuáles serían los síntomas principales? Siempre se le dice que estamos vaguitos, que ganamos peso y ese tipo de cosas con este tipo de tiroides. Pues mira, lo que se llama la evaluación universal a todo el mundo para enfermedades del tiroides no se recomienda. En el caso de las mujeres en edad reproductiva o que van a comenzar un embarazo, pues ahí sí es un poquito controversial, pero sí se puede recomendar que se haga la evaluación de esos niveles de TSH. En la población general que no cae en este grupo de mujeres, se recomienda que si tenemos síntomas como por ejemplo depresión, concentración pobre, un aumento de peso de unas 5 a 10 libras, que comencemos a sentir más frío del usual, un estreñimiento que no nos explicamos, se nos empieza a partir y a caer el cabello, ese cabello que se parte, o las uñas. Estas personas sí se le debe hacer esa evaluación de niveles de TSH para determinar si el tiroides es lo que explica estos problemas que este paciente está presentando. O sea que entonces, una vez tenemos eso, si la persona se determina que sí tiene hipotiroidismo, entonces la comenzamos en un tratamiento. Eso es así. En este caso se le da un reemplazo de esa hormona de tiroides, que es una pastilla que se da de acuerdo al peso del paciente y que se debe ingerir todas las mañanas en ayunas y esperar por lo menos media hora a una hora para nosotros consumir nuestro desayuno. En el caso de los otros medicamentos que consumimos, esperamos aproximadamente una hora para ingerirlos, a menos que estos contengan hierro, que contengan calcio, que sean antiácidos, multivitaminas, magnesio y otros medicamentos. O sea que, y podemos esperar, a lo mejor nos tomamos eso, desayunamos a la hora y quizás 2 o 3 horas después nos podemos suplementar con lo que hacemos diariamente y así no tenemos ningún tipo de interferencia y nos vamos a mantener saludables. Tener hipotiroidismo, doctora, no implica que yo no pueda a la larga tener algún embarazo, tener familia, tener hijos, no implica que yo tenga que ganar peso. Pues ninguna de las dos cosas. Una mujer con hipotiroidismo obviamente tiene que tener un cernimiento cercano con su endocrinólogo desde que está planificando el embarazo, pero sí puede quedar embarazada. Es necesario sí ajustar los niveles de ese reemplazo de hormona de tiroides para garantizar tanto la salud del feto como la salud de mamá. En términos de peso, tampoco el hipotiroidismo no significa que no podemos bajar de peso, no significa que vamos a vivir con obesidad, sino que tenemos que tener el mismo cuidado que cualquier otra persona de mantener una dieta saludable y un plan de ejercicio regular para regular nuestro peso y mantenernos saludables. Y yo me imagino que si estamos en ese reemplazo hormonal vamos a poder ver la diferencia. Primero que vamos a tener la energía necesaria, nos vamos a sentir bien y vamos entonces a ver que podemos mantener ese peso saludable. Definitivamente es bien importante que mantengamos este tratamiento, que seamos adherentes, y adherentes quiere decir que yo me tomo mi medicamento según mi médico me lo recomendó todos los días, que me hago las pruebas que mi médico recomienda para evaluar cómo está ese manejo de mi tiroides y ver si tengo que hacer algún ajuste en términos de mi dosis. En el caso del otro tipo más común, que es el hiper, que es la que está todo el tiempo activa y las personas están como con una ansiedad, parecen personas ansiosas todo el tiempo, ¿también existe tratamiento? Asimismo, en el caso del hipertiroidismo, este puede ser causado por diferentes condiciones. Una de ellas es la enfermedad de Graves. ¿Y qué es eso en arroz y habichuelas? Eso es una condición similar al hipotiroidismo, porque tenemos anticuerpos que atacan el tiroides, pero en vez de desactivarlo, como en el caso del hipotiroidismo, lo activan.
También podemos tener un solo nódulo de tiroides que produzca hormonas en exceso o múltiples nódulos de tiroides que produzcan hormonas en exceso. Y tenemos diferentes tratamientos, desde radioyodo, que es dar yodo radioactivo de manera que vayamos, por decirlo así, quemando poco a poco esa glándula hasta que se reduzca ese nivel excesivo de hormonas. Podemos hacer cirugías de remoción, ya sea parcial o completa del tiroides, dependiendo si es un solo nódulo o varios nódulos implicados. Y también tenemos medicamentos que se pueden dar de forma diaria para manejar el hipertiroidismo. O sea, que podemos tener nódulos en el tiroides, pero no necesariamente esos nódulos van a implicar que yo tengo un cáncer. Asimismo, aproximadamente un 90% de los nódulos de tiroides son benignos, así que si a usted le diagnostican que tiene un nódulo de tiroides, no nos asustemos, la mayoría de estos nódulos son benignos. Lo importante es acudir al endocrinólogo para que hagamos la evaluación necesaria de ese nódulo y determinemos cuál es el seguimiento o tratamiento que se le va a dar. Yo he conocido, doctora Hernández, a personas que han tenido nódulos que no son cancerosos, pero que le han tenido que removerle la glándula. Pues cuando un nódulo crece demasiado, que produce problemas para hablar, que produce problemas para respirar, o una desviación de la tráquea, son síntomas de alarma que pueden determinar que este paciente requiera una cirugía para la remoción de ya sea la mitad del tiroides o el tiroides completo, dependiendo de cuán extensa es la condición. Y una vez eso se remueve, vamos entonces también a vivir con ese reemplazo hormonal. O sea, vamos a poder tener esa función a través de ese reemplazo. Pues si nosotros nos remueven la mitad del tiroides solamente, muchas veces esa mitad del tiroides puede producir suficientes hormonas para que nosotros podamos mantener nuestro metabolismo de forma adecuada. Ahora, si se nos remueve el tiroides completo, somos dependientes totalmente de ese reemplazo hormonal, así que tenemos que ser bien adherentes con esa terapia. ¿El cáncer de tiroides es algo que se ve común? El cáncer de tiroides, pues realmente el 90% de los nódulos de tiroides son benignos, o sea que es un porciento pequeño de los nódulos que nosotros encontramos los que tienen cáncer de tiroides. Y el cáncer más común de tiroides, que es el cáncer papilar, en la mayoría de las personas pues tiene un tratamiento que no es tan agresivo como nosotros lo hacíamos antes, porque los estudios muestran que personas que les removemos completo el tiroides versus personas donde se remueve un solo lado del tiroides, o incluso personas que se observan y no se les hace cirugía de tiroides, tienen la misma sobrevida a largo plazo. Así que podemos manejar estos pacientes de forma exitosa sin ser tan agresivos como éramos antes. O sea que a una persona que se le diagnostica a lo mejor el cáncer de tiroides, no tiene que pensar que es un sinónimo a muerte, sino que por el contrario, que va a poder vivir y va a poder vivir con calidad de vida. Definitivamente, lo importante con el cáncer de tiroides es que se haga el diagnóstico adecuado, que se hagan los procedimientos necesarios para el manejo, sea cirugía solamente, sea cirugía o radioyodo, que son los tratamientos más comunes que se dan para el cáncer de tiroides, y que tengamos el seguimiento ya sea de sonogramas o de pruebas de laboratorio necesarias para asegurarnos que tenemos un control adecuado de ese cáncer de tiroides. En el caso de aquellas personas donde se remueve el tiroides por completo, pues deben mantener ese tratamiento de reemplazo de hormona de tiroides bien adherentes a esa terapia. Volviendo a los tipos ¿verdad?, de enfermedad tiroidea, hay personas que me dicen, yo tengo padecimiento del tiroides, pero nunca se han reflejado síntomas, no han tenido que entrar en reemplazo hormonal. ¿Por qué? Pues hay algo que se confunde muchas veces, y es que hay personas que tienen anticuerpos positivos de tiroides. Esos son los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos anti-TPO. Y esto no quiere decir que tengamos hipotiroidismo ni que necesariamente vamos a requerir tratamiento. Estos pacientes tienen un porciento un poco más alto de probabilidad de desarrollar hipotiroidismo en el futuro, y aunque esta es la condición más común que causa hipotiroidismo en nuestra isla, el tener anticuerpos positivos no necesariamente significa que tengamos enfermedad, y mucho menos que tengamos que ofrecer tratamiento de reemplazo de hormona tiroidea. O sea que hay gente que puede tener algún tipo de problemas del tiroides,
pero no tiene síntomas, no lo refleja y no tiene que estar en reemplazo. Pero sí tiene que estar vigilante por cualquier cambio que pueda ocurrir más adelante. Exacto, estas personas que tienen anticuerpos positivos para tiroides, pues sí tienen una probabilidad mayor de desarrollar hipotiroidismo, y especialmente si tienen familiares de primer orden como mamá, papá, hermanos, hijos con enfermedad de tiroides, tienen una probabilidad mayor de desarrollar la condición. También si tienen otras condiciones autoinmunes, donde nuestro cuerpo ataca una parte de sí mismo, tienen una probabilidad mayor de desarrollar hipotiroidismo, y por ende este paciente debe ser, en este caso, adherente a lo que son las evaluaciones médicas, asistir a sus citas y hacerse aquellos estudios que su médico recomiende para evaluar si está ocurriendo ya una condición del tiroides que requiera tratamiento. Cuando llegamos a la menopausia, nosotras, en el caso de nosotras las mujeres, doctora, ¿se ha visto un incremento en los problemas tiroideos cuando pasamos de los 60 a 65 años? En estos momentos, ¿verdad?, los niveles de TSH aumentan de forma fisiológica, así que ahí sí es importante diferenciar quién realmente tiene hipotiroidismo y quién no, pero sí, tenemos una mayor proporción de personas que tienen niveles de TSH elevados en estas edades. O sea, y es algo, esto es normal, lo que hay es que estar vigilante por si acaso ocurre cualquier cambio. Exacto, y tenemos que estar pendientes, en este caso, de tener la evaluación con el profesional adecuado, de manera que solo utilicemos terapia si requerimos. La mayoría de las personas, de hecho, que tienen niveles de TSH elevados, que también otra causa para que se eleven es la obesidad o el aumento de peso, tenemos que estar pendientes porque la mayoría de ellas se normalizan esos niveles de TSH dentro de los próximos 2 años. Un 60% de las personas que tienen hipotiroidismo subclínico, que es como le llamamos a esto, niveles de TSH elevados con niveles de T4 libre normales, un 60% a los 2 años ya tienen normalización de esos niveles de TSH sin ninguna intervención. Le pregunto, doctora Hernández, muchas mujeres cuando entran en la menopausia comienzan a utilizar, hay distintas maneras en el mercado de reemplazos hormonales. Los reemplazos hormonales tienden a promover o a acelerar o a poner más vaguita a nuestro tiroides, o no interfiere en lo absoluto. Tanto, ¿verdad?, los que se hacen sintéticos en laboratorio como los llamados terapias hormonales bioidénticas. Pues realmente hay terapias bioidénticas que son ¿verdad?, aprobadas por la FDA. Hay diferentes terapias, pero incluso hasta las pastillas anticonceptivas, todo lo que tenga estrógeno, van a aumentar los niveles de esa hormona que enlaza el T4, así que nuestros niveles de T4 libre pueden estar disminuidos porque tenemos una terapia de estrógeno que está aumentando esa hormona que enlaza ese T4, así que igual ahí tenemos que tener cuidado en cómo nosotros interpretamos estos laboratorios, de manera que no le estamos ofreciendo tratamiento a una persona que realmente no tiene hipotiroidismo como tal, sino que tiene un cambio relacionado a esos niveles de TBG, que es la hormona que enlaza la hormona tiroidea. Le pregunto eso porque sabemos que, ¿verdad?, la población en Puerto Rico cada vez incrementa más sobre los 50 a 55 años, y presumo que quizás muchas féminas puedan tener estas dudas. Otro de los problemas que muchas veces vemos en el tiroides y que a la gente a lo mejor le causa un poco de incomodidad es el llamado bocio. ¿Qué es? Pues el bocio es cuando nuestro cuello se comienza a ver más grande porque glándula tiroide está recrecida. El bocio puede ser una manifestación incluso del hipotiroidismo, o también de unas condiciones transitorias, que son unas inflamaciones transitorias del tiroides que se llaman tiroiditis. El bocio puede doler o puede que no duela. Es importante que si nosotros tenemos esa inflamación en el cuello, tenemos ese cuello que se está poniendo más grande sin explicación, acudamos para una evaluación para determinar cuál es la causa de ese bocio. En otros países, no aquí en Puerto Rico, la deficiencia de yodo puede ser una causa de ese bocio, pero aquí en nuestra área del mundo, la sal, el pan y diferentes alimentos se enriquecen de manera que nosotros tengamos el yodo necesario para ese funcionamiento adecuado de nuestro tiroides, así que deficiencia de yodo no es una causa común del lado de acá del mundo. Pero se puede ver uno que otro caso con bocio. El problema es que yo me imagino, doctora, es que la gente al verse ese recrecimiento ahí, estéticamente no les va a gustar, porque se van a ver el cuello mucho más grande de lo que lo tenían. Sí, esto también es bien común en la enfermedad de Graves, que es esta que causa el tiroides hiperactivo, que se forme un bocio.
pero este paciente también tiene otras manifestaciones como pérdida de peso, sudoración excesiva, ansiedad, irritabilidad y cambios en la menstruación, en particular obviamente en esta mujer en edad reproductiva, que indican que tenemos que buscar ayuda y tener una evaluación por un endocrinólogo, porque ese bocio probablemente viene por enfermedad de Graves. También en estas pacientes pueden ocurrir un cambio en los ojos, lo que nosotros llamamos orbitopatía por Graves, que son en arroz y habichuelas los ojos saltones, que es otro signo que nosotros podemos ver y que puede indicar que tenemos una condición del tiroides que requiere atención. O sea, que es importante siempre mirar que lo que sentimos, qué está pasando con nuestro cuerpo y de esa manera, pues entonces acudir al especialista. Así que dependiendo del tipo, ¿verdad?, de enfermedad tiroidea, existen los tratamientos adecuados, por lo que lo importante es hacerse la evaluación y encaminarse en ellos. Definitivamente, todas las condiciones del tiroides tienen tratamientos, incluso el cáncer de tiroides, aún los cánceres más agresivos de tiroides, también hay nuevas alternativas de tratamiento. Así que lo importante es que nosotros seamos adherentes a las visitas al médico, que estemos, como bien dijiste, conscientes de nuestro cuerpo y tomar nota de cualquier cambio que tengamos, de manera que cuando lleguemos al médico no se nos olvide. Mantenemos una libretita. Vamos a anotar ahí cuál cambio nosotros estamos sintiendo en nuestro físico, en nuestro bienestar, de manera que le podamos informar al médico y el médico pueda hacer las evaluaciones pertinentes para hacer un diagnóstico y ofrecer el tratamiento de forma oportuna. Aunque yo sé que con el hipotiroidismo podemos sentir tristeza y muchas veces se puede confundir, ¿verdad?, con una depresión. Pero ¿hasta qué punto, doctora, los factores estresantes del diario vivir, así como una ansiedad descontrolada, nos pueden llevar a padecer del tiroides? Pues muchas veces nosotros tenemos estos anticuerpos positivos y precisamente un momento de estrés excesivo hace que esos anticuerpos aumenten y muchas veces ahí es que se comienzan a manifestar condiciones como el hipotiroidismo, como el hipertiroidismo, por ese detonante de índole social. Siempre importante que hay un diagnóstico diferencial, que pueden haber condiciones como ansiedad, como depresión, que sean subyacentes y que necesitan un tratamiento y evaluación por un psiquiatra, pero cualquier cambio vamos a notificar al médico para que se haga esa evaluación adecuada y se nos pueda ofrecer tratamiento. Es que yo a veces pienso que ver a personas con tanta ansiedad, yo les digo, tienen que calmarse, muchachas, ustedes tienen que cogerlo con un poquito más de lentitud, se me van a dañar el tiroides, porque yo pienso que eso constantemente y a diario va a tener un efecto negativo a la larga. Todo lo que es estrés va a aumentar nuestra autoinmunidad, o sea, si tenemos anticuerpos, esos anticuerpos pueden subir en ese momento de estrés. Así que es importante que el mismo ejercicio que utilizamos, ¿verdad?, para mantener nuestro peso, para mantener nuestra salud, también es una forma excelente de manejar la ansiedad. Y si tenemos una situación, si tenemos una vida demasiado ajetreada, debemos tomar ese tiempo para nuestro autocuidado, para nosotros volver a centrarnos, para nosotros buscar la manera de manejar la ansiedad, porque realmente nuestra salud mental y nuestra salud física se va a afectar por una ansiedad, ¿verdad?, que no estamos dándole la atención que requiere. Le agradezco a la doctora Leticia Hernández, quien preside SPET, por haberme acompañado. Qué bueno haberla visto y tenerla hoy a hablar sobre estos temas. Recuerde que en nuestra página de Vivir con Salud te aparece esta entrevista, pero también el número telefónico 787-463-0661, 463-0661. Doctora, que lo que resta de día sea bonito para usted. Muchas gracias, igualmente para usted y para todos los que nos escucharon y nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Y de esa manera yo me despido, que tengan una semana maravillosa. Ya entramos en esta primera semana de julio y aunque el gobernador había mencionado que mañana los empleados públicos deberían reportarse a sus trabajos, muchas agencias lo dieron libre. Lamentable. Esa es mi opinión. Que tengan una semana llena de bendiciones. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez.